Ok, bueno, hoy día les quiero hablar sobre un taller que voy a estar impartiendo en el mes de junio y que tiene que ver con cómo abrazar el masculino, la energía masculina o el aspecto masculino de nuestra herencia ancestral desde un femenino sano. Entonces, hoy día quiero explorar un poco más a fondo esa idea. ¿Por qué? Porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de un femenino sano? Vamos a partir hablando de los arquetipos femeninos del tarot, porque este es un taller que combina elementos de tarot, ancestrología, metagenealogía, ¿cierto? Y vamos a trabajar desde lo arquetípico, desde lo simbólico, que son como estas ideas perfectas que nos ayudan a tener una referencia, pero cuando las llevamos a la práctica, a nuestra experiencia individual, nos vamos a dar cuenta que muchas veces estamos lejos de un arquetipo de la madre perfecta o de la hija perfecta o de lo que sea, porque en el sistema familiar hay muchos desequilibrios, hay muchas heridas y muchos conflictos de desvalorización y hay muchos roles estereotipados respecto de las mujeres que no nos han permitido desarrollar nuestra identidad, nuestro merecimiento, nuestra abundancia. Entonces, he separado el día de hoy la mayor parte de las cartas que tienen una cualidad femenina en el tarot. De hecho, tanto así que uno de mis perros mordió esta, la reparé, pero es simbólico que mis perros muerdan a la emperatriz, porque habla de que cero respeto por esta madre, pero en fin. Tenemos la sacerdotisa, tenemos la emperatriz, tenemos la justicia, tenemos la templanza, tenemos la luna, tenemos a las 4 reinas que las separé acá, ¿cierto? Tenemos las sotas, que es importante poder vivirlas, ¿cierto? Como desde un lugar bien nutrido, con autoescucha, con varias cosas que en general carecemos. Y tenemos tanto el palo de agua como el palo de oros, ¿cierto? Copas y oros, que son los elementos femeninos del tarot. Y tenemos también una carta como es el 5 de oros, que es muy relevante, y la carta de la estrella, que vamos a dejarlo hasta ahí porque son como las principales que voy a tomar en esta ocasión. ¿A qué nos referimos con un femenino sano? Vamos a hacer el recorrido desde la sacerdotisa. Ya, la sacerdotisa representa el aspecto femenino de nuestro ser, como el aspecto arquetípicamente se llama ánima, ya es el aspecto femenino que está interiorizado y se construye en base a, primero, la relación madre-hija y madre-hijo también, fíjense. El ánima masculina se construye también en relación a la madre. Una madre que guía a un hijo en el autoconocimiento, la autoescucha, en la valoración de sus emociones, de su intuición, que no lo ridiculiza, que no le impone un deber ser masculino, ¿cierto? Va a tener una feminidad sana. Versus una madre desnutrida, una madre que no sabe cómo transmitir la sabiduría, no va a generar en el hijo o hija esta sensación de soy vista, soy escuchada, soy valorada, lo que yo siento y lo que a mí me pasa es importante. O sea, todo eso, el misterio en la transmisión de lo femenino se da en el vínculo madre-hija fundamentalmente y madre-hijo como en segunda instancia, ¿ok? Ahora, ¿por qué lo dejamos en segunda instancia? Porque para la construcción de la personalidad masculina es más importante la transmisión del padre. Entonces lo vamos a dejar entre paréntesis porque no es el tema de este taller. Sin embargo, seguimos sosteniendo que la construcción del lado femenino del hombre también se hace en base a la madre y a las mujeres relevantes en su vida y en su cultura, que puede ser desde la modelo que está de moda en tu época hasta tu abuelita, tu tía que creciste en ese ambiente. ¿Ok? La sacerdotisa, ¿por qué es una carta tan importante? Acuérdense que hay varios videos en el canal dedicados a los arquetipos femeninos porque es un tema que a mí me encanta. La sacerdotisa es el arquetipo de la hija, es este espacio de inocencia donde estamos recién aprendiendo a habitar nuestro cuerpo, a conectar con nuestra sabiduría, con nuestra memoria, con nuestra intuición. Acuérdense que la sacerdotisa es una carta muy corporal, muy física, porque es a través del cuerpo que nosotros recibimos todas estas como señales de algo me pasa, algo no me gusta. Algo me pasó, no me gustó esta persona, este lugar tiene una energía que no me agrada. Muchas de esas sensaciones son desestimadas. ¿Por qué? Porque hay una desvalorización de la sabiduría femenina. Como que se piensa que lo único que vale es lo racional, es lo como lógico. Pero eso es masculino y tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento se adquiere a través de libros, de estudio, de una formación como académica, versus la sabiduría que nace de la conexión con nosotras mismas y que es un atributo femenino. Por ende, mujeres y hombres podríamos tener conocimiento por la vía del estudio y sabiduría por la vía de la conexión interna y la resignificación de la memoria. Por lo general,
nos inclinamos más al conocimiento porque lo femenino ha sido desvalorizado durante siglos. Entonces son cosas de vieja, son cosas de loca, son sensaciones tuyas. Distinto sería una madre, como en este caso la emperatriz es el arquetipo maltratado, pero es el arquetipo de la madre, ¿cierto? Que una madre bien nutrida, sabia, plena, que pudiera acompañar a una hija en el proceso de autoconocimiento y autoescucha. Que le dijera, mi amor, pero a ver, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Pero por qué te estás poniendo así? A ver, y cuando tú me cuentas esto, ¿te pasa algo a nivel corporal? Oye, cuéntame del sueño que tuviste anoche, quizás hay algo ahí que podemos analizar. Hay una sabiduría, hay una conexión que no pasa por lo racional. Y con esto no quiero decir que lo femenino es irracional, porque sería una oposición demasiado burda. Lo femenino es intuitivo. Viene de otro lugar, de un lugar profundo, de un lugar inconsciente, de un lugar donde están nuestras ancestras, donde está nuestra memoria, donde está nuestra herencia, donde está esta especie como de sabiduría profunda a la que podemos acceder cuando conectamos con nosotras mismas. Pero tener una mamá así es un lujo, porque la mayoría de las mujeres que hemos sido madres no nos reconocemos de una manera plena, abundante, merecedora, sino que nos vemos todavía con muchas carencias infantiles, de adolescencia, con mucha violencia también por parte del masculino. Por eso esta es una de las motivaciones principales de este taller, es como cómo abrazar el masculino, no rechazarlo, no excluirlo, no tenerle miedo, pero desde un arquetipo sano, porque cuando el arquetipo no está sano, generamos apego, generamos dependencia, vamos a necesitar el masculino para que nos valide, cuando en realidad nosotras podemos validarnos por nosotras mismas. Le vamos a dar demasiado poder al masculino en lugar de reconocer e integrar nuestro propio poder, honrar nuestra creatividad, nuestros deseos, el fruto de nuestra creatividad, ¿cierto? Entonces, al final, eso genera desequilibrios en el árbol genealógico, desequilibrios en las relaciones, desequilibrio en temas de dinero, en temas de sobrevivencia, ¿cierto? Que no es lo que nosotros queremos. Lo que queremos es abrazar al masculino desde un arquetipo sano. Entonces, que nos convirtamos en madre, biológicamente, ¿cierto? Una capacidad biológica que algunas mujeres no tienen. O sea, hay gente que te dice, yo no tengo ningún problema físico y aún así no he podido embarazarme porque ahí hay un tema energético. Ya hay mandatos, prohibiciones, lealtades que implican una relación conflictuada con la maternidad. Eso es un tema aparte, pero lo menciono porque igual es importante. Que una mujer biológicamente pueda transformarse en madre no significa que esté adulta, madura y plena. Significa que tiene la capacidad biológica. Porque una mujer puede ser madre a los 12, a los 13, a los 15, y no podríamos decir que esa es una emperatriz, que es una mujer plena, sabia, es una niña. O sea, es como que una sacerdotisa tuviera un hijo. ¿Se entiende? O sea, está recién aprendiendo a conocerse a sí misma y no puede como conectar con otros. ¿Se entiende? O sea, no puede como nutrir a un otro. Y es todo un trabajo de sanar heridas para eventualmente llegar a convertirte en una emperatriz a medida que tus hijos crecen. Pero igual es difícil porque estás luchando con tus propias carencias y confrontando esta demanda de ser madre, de que hay un otro que necesita que lo nutras, que lo cuides. Esta es una herida presente en muchas generaciones porque muchas mujeres no eligieron ser madres, ni eligieron ser esposas, las casaron, las embarazaron, hubo un abuso, hubo una transgresión y muchos hijos nacieron de eso, nacieron de esa como apropiación de lo femenino. Entonces, no hay una memoria muchas veces bonita sobre la maternidad. Hay una memoria dolorosa, abnegada, sacrificada, un poco impuesta, un deber ser buena madre, buena hija, buena hermana. Y también hay un juicio muy grande respecto de lo que es una mala madre, ¿no? Una mujer quizás que busca su realización personal dentro del imaginario familiar sería una mala madre. Entonces, no corresponde porque una mujer también tiene derecho a buscar su desarrollo intelectual, a viajar, a conocerse a sí misma, a desarrollar sus talentos. Pero hay como todo un juicio social por parte de estas expectativas familiares. Otro arquetipo sano que necesitamos conocer es el arquetipo de la justicia. La justicia es completamente opuesta y complementaria a la emperatriz. La justicia es mucho más mental, es mucho más racional, se desarrolla en espacios mucho más públicos, pero es igualmente femenina, porque está buscando el equilibrio, está buscando limitar, o sea, como rayar la cancha, como decir, este es mi territorio, de aquí para acá no me atropelles. Entonces, muchas mujeres que se identifican con la Carta de la Justicia o la Reina de Espada son juzgadas
como de frígidas, hay como una caricatura, ¿no? Como que esta mujer es fría, entonces le falta algo. No, es un arquetipo femenino. Las mujeres también podemos ser mentalmente capaces, también podemos poner límites, también podemos confrontar a los hombres a las consecuencias de sus actos. Y eso es muy mal visto. Es mal visto porque es como ay, que es fría, que es dura, que es mala. ¿Por qué? Porque hay un anhelo de la madre cariñosa, condescendiente, que se sacrifica. Tú puedes ser ambas cosas, ¿ya? Puedes ser ambas cosas. Puedes ser la madre que nutre, la madre que cuida, la madre que sostiene, la madre que da. Pero también puede ser la emperatriz, que es la que dice, hijo, yo te estoy criando con valores, te estoy poniendo límites, yo no quiero que el día de mañana seas un delincuente porque yo no te supe poner límites, y así como te doy lo mejor de mí, también quiero que tú respondas siendo la mejor versión de ti. O sea, es un arquetipo que a mí me gusta mucho en lo personal. Dos cartas que hemos separado acá son los elementos femeninos del tarot, que tienen que ver también con que se ha asociado a lo femenino a través de muchas generaciones y se lo asocia como erróneamente, ¿cierto?, a debilidad, a fragilidad, a vulnerabilidad. Estoy demasiado abierto, estoy demasiado expuesto, las emociones me hunden, me arrasan, me desarman. Y también como algo que es conquistable, penetrable, algo que se puede como colonizar, el cuerpo femenino, los territorios, la naturaleza. O sea, es una connotación negativa, siendo que lo femenino, no podríamos decir que la tierra no tiene valor, la naturaleza, el cuerpo. O sea, todo lo que es tierra, materia, tiene un valor intrínseco, que es la belleza, que es la riqueza, que no es solo lo que puedes extraer, ¿no? Como si fuera una mina de joyas o de metales. Y las copas, que representan el agua, tampoco podríamos decir que el agua es débil, ¿no? El agua puede causar un maremoto, el agua puede erosionar la piedra, el agua puede recorrer manantiales, no sé, desde la montaña hasta el mar, ¿me entendí? El agua tiene una cualidad que es flexible, que es receptiva, que cambia de forma, que está abierta a conectar, que comunica, que conecta. Entonces, nada de eso, si lo miramos así con honestidad, tiene una cualidad débil. Esa debilidad, esa idea de lo femenino como débil, como inferior, es algo que nos ha traído el patriarcado, que no tiene que ver con la verdadera naturaleza de lo femenino, pero como son tantas generaciones de mujeres educadas en eso, muchas mujeres incluso terminan renegando de su feminidad, de sus emociones, de su conexión, de su sabiduría, de sus cuerpos o de la conexión con sus cuerpos. ¿Por qué? Porque prefieren identificarse con valores masculinos porque sienten que así van a estar más seguras. Entonces son mujeres que como que se castran de alguna manera del femenino y empiezan a funcionar en una lógica más racional, más desconectada de las emociones, de los ciclos, de la profundidad, desde una lógica más pragmática, más hiperactiva, ¿no? Como que todo lo resuelve a través del hacer, siendo que la naturaleza femenina es receptiva, ¿cierto? Que aprende a quedarse quieta y a atraer hacia sí, porque la energía femenina también es magnética, aprende a atraer lo que necesita, lo que merece. Entonces, eso genera una distorsión en la energía. La masculinización de una energía femenina es una estrategia de sobrevivencia que las mujeres usaron en algún momento porque se quedaron solas, porque eran viudas, porque fueron abandonadas, porque no tuvieron el apoyo de la familia. Entonces tuve que salir adelante haciéndome la dura, suprimiendo mis emociones, desconectándome de todos los vínculos y saliendo adelante a punta de trabajo duro. ¿Se entiende? Es como que abrazo valores masculinos, me identifico con valores masculinos y niego lo femenino. Eso tampoco es la idea. La idea es poder abrazar el masculino, o sea, todo lo que es claridad, lucidez, aprendizaje, estudio, reconocimiento, éxito, capacidad creativa, de manifestación, todo lo que es masculino, pero sin por eso desvalorizar el femenino. O sea, mi femenino nadie me lo toca. Es como algo valioso que está en el centro, que está en la conexión conmigo misma, que está en la conexión con la vida, con la naturaleza, con mis hijos, con mis afectos. No es una cosa a cambio de otra, es en igualdad, en mutuo respeto. Y eso se va a ver representada en las parejas. No solo en las parejas del tarot, que están súper equilibradas, ¿cierto? Rey y reina, emperatriz y emperador, sol y luna. O sea, tenemos muchas parejas que vamos a revisar en este taller. Sino en las parejas, ¿cómo han sido los vínculos a través de la historia en tu sistema familiar? Hay las mujeres, qué sé yo, sometidas a los hombres, sin independencia económica, dependencia afectiva, sometidas a violencia. Quizás hay mujeres que tú dices, no, mi abuela era super power porque trabajó y tuvo 20 hijos, pero igual ahí hay una transgresión.
Ella no eligió tener 20 hijos, ella no eligió quedarse sola, ella no eligió trabajar como bestia, es lo que tuvo que hacer para sobrevivir a su tiempo y a las condiciones en las que le tocó crecer y nacer. Entonces, no siempre eso que nosotros decimos como, no, mi familia es un matriarcado, no siempre eso es un matriarcado, a veces son mujeres solas que han sido maltratadas y abandonadas y que tienen que hacer un sobreesfuerzo para salir adelante con su familia. Eso no es un matriarcado, eso es más patriarcado, porque dejar mujeres solas y hacer que se esfuercen el doble, eso es del patriarcado. El matriarcado tiene que ver con otra cosa. El matriarcado tiene que ver con honrar lo femenino y ponerlo al centro de la existencia. La naturaleza, los ciclos físicos, el menstruar, sentir, la maternidad, los ciclos femeninos, vivir en comunidad sin jerarquía, cuidarnos a través de las medicinas de la tierra, poner el foco en la nutrición, de dónde vienen nuestros alimentos, lo que creamos, ¿cierto? La comunidad, lo comunitario. No es excluyente la mentalidad matriarcal. Ya, no vamos a hablar de eso a profundidad, pero se entiende que esto que a veces decimos es un matriarcado, en realidad no lo es, ¿ok? Porque esas mujeres no eligieron salir adelante y para salir adelante de esa forma han tenido muchas veces que masculinizarse y siguen teniendo patrones de relaciones tóxicas, solo que están muy ocupadas como para darse cuenta. Vamos a hablar en este taller sobre las sotas y las reinas. ¿Por qué vamos a hablar de las sotas y las reinas? Porque en las sotas y las reinas está representado dos estados de la energía femenina. Un estado infantil, carente, que necesita ser nutrido, cuidado, reconocido, admirado. Y un estado adulto, que es el que es capaz de nutrir, de sostener, de dar, de entregar, de... Pero a veces estos arquetipos están enfermos. Porque tú no tuviste una buena infancia, tal vez no fuiste una niña cuidada ni protegida, hubo vulneración, hubo maltrato, hubo abuso, nadie respondió a tus preguntas, nadie cuidó de ti. Entonces esa sensación de inestabilidad, de carencia, de desamor, te puede acompañar toda la vida. Y a veces en nuestras lecturas nos va a aparecer una sota de oro invertida, una sota de copa invertida, qué sé yo. ¿Por qué? Porque hay una carencia desde la infancia. No es que tú quieras ser infantil, sino que enfrentas de repente una situación, una relación, una persona y te sale esta herida porque está ahí. Y siempre recordemos que las relaciones lo que vienen a mostrarnos son estos espejos dolorosos. De lo que yo no puedo ver por mí misma, me lo viene a mostrar la otra persona. Lo mismo con las reinas. Porque una reina que sea adulta, ¿cierto? Es una reina, un femenino adulto, es un femenino pleno. Pero también podemos encontrar reinas invertidas. Reinas que están estancadas, o reinas que se ahogan en sus emociones, reinas que se van al extremo de lo pragmático y se desconectan de lo profundo, reinas que se han ido como solo a lo racional y han desconectado. O sea, todas las reinas tienen una base de agua, por ende, una reina en equilibrio siempre va a obtener su poder de esa conexión con el agua, con las emociones, con el inconsciente. Cuando las reinas están invertidas, significa que ya no confía en esa sabiduría profunda, sino que se va al elemento, a la seducción, a la racionalidad, a la manipulación emocional, al dinero. ¿Se entiende? Se vuelve como esa gestión emocional nace ya del miedo, no de la confianza, no de la seguridad. Entonces, en teoría, una reina sana va a nutrir a una sota en crecimiento, que es lo mismo que pasa con la emperatriz y la sacerdotisa. En teoría, no conocemos muchas reinas sanas. Por ende, mucha de la nutrición que hemos recibido viene mezclada con miedos, viene mezclada con manipulación, viene mezclada con crítica, viene mezclada con maltrato, viene mezclada con cosas como que la leche materna viniera con todo un agregado que de repente nos puede quedar una sensación incómoda. Mi mamá me quiere, pero es mi peor enemiga, me critica, me ataca, pero dice que me apoya, pero me quita a mis hijos, pero me da, pero me quita, pero me compara. Es porque esa mamá también es una niña. También quedaron aspectos de su infancia sin resolver y los desquita contigo, o con tus hermanos, o con quien sea, con su pareja. Entonces aquí es donde decimos, si yo abrazo, por ejemplo, el masculino, desde una sota herida, carente, sin autoestima, ¿qué tipo de masculino voy a tener en mi vida? Uno que va a querer aprovecharse de mis carencias, de mi debilidad, de mi fragilidad, y que va a buscar a alguien que esté como herido, un poco carroñero, ¿no? No es un masculino sano, un masculino que está buscando a una niña herida, aunque sea una niña de 15, de 20 o de 30, tú puedes seguir siendo una niña herida. Alguien que se siente atraído por una mujer con problemas de autoestima es porque hay algo ahí, ¿no? Hay algo que no está bien.
Entonces, no atraemos, porque acuérdate que la energía femenina es magnética. Cuando estamos así, no atraemos un masculino sano, bondadoso, ético, amable, cálido, equilibrado. Atraemos un masculino tóxico. Entonces, por eso, para poder atraer un masculino y abrazar el masculino desde un lugar diferente, primero tenemos que sanar nuestros arquetipos femeninos. ¿Ok? Entonces, tenemos cartas como las reinas, dijimos, como la luna, que es una definición, pero lo más femenino que hay en el tarot. ¿Por qué? Porque la luna es una metáfora de los ciclos, de la profundidad, de los cambios de estados del agua, de las emociones, del magnetismo, del misterio, de la magia, de la sabiduría, de lo ancestral, del inconsciente. O sea, el simbolismo de la luna es infinito. De la misma forma que cuando nosotras conectamos con la sabiduría de la luna, y siempre les dejo este tip, revisen el primer video de este canal, se llama Tarot y Medicina de la Luna, que es una de mis disciplinas favoritas que hizo un antes y un después en mi vida, y que tiene que ver con la tradición chamánica y con varias cosas que para mí son muy valiosas en esta existencia. Entonces, nos vamos a encontrar, por ejemplo, una carta como la templanza, que es un arquetipo de sanación, también es un atributo femenino. ¿Ya? Porque no es el sanar desde lo racional, desde la medicina, así como que se estudia en una facultad, sino que es la sanación que viene de las hierbas, de lo vibracional, de los símbolos, de la conexión con el inconsciente, del manejo de ciertos saberes, ¿cierto? Saberes ancestrales, saberes cuánticos, vibracionales. O sea, estamos hablando de muchos oficios que si tú empiezas a mirar, se están tratando de abrir paso, pero todavía están profundamente desvalorizados. Entonces, vamos a revisar cuando estos arquetipos están en su sombra, o sea, cuando estamos desde la inconsciencia, desde el dolor, desde la repetición de ciertos patrones, lealtades inconscientes, porque mi mamá lo hizo así, porque mi abuelita lo hizo así, porque esto se viene repitiendo hace muchas generaciones. Y como yo no soy consciente, entro en ese guión del inconsciente familiar sin darme cuenta hasta que ciertos eventos dolorosos me van a hacer el clic. Y yo no quiero seguir heredando esos patrones de dolor a mis hijos, a mis sobrinos, a mi descendencia. No quiero seguir relacionándome con el masculino desde un lugar tóxico, doloroso, de carencia, de dependencia, de apego. Quiero poder trabajar en estas heridas que vienen, dijimos, de la infancia, que vienen de lo ancestral, que vienen del vínculo madre-hija, que vienen de quizás haber sufrido desvalorización, maltrato, violencia, abuso, desamor, abandono, desamparo. Esa sensación de no valer, de no ser importante, va quedando grabada en nosotros, va quedando en nuestro cuerpo, va quedando en nuestra memoria y se transforma en una energía que es, si bien es inconsciente, es un imán. Por eso hablamos de que la energía femenina es magnética, ¿no? Estamos convocando. Quizás yo te puedo decir, no, yo soy una persona súper valiosa, pero si en mi útero yo no me siento valiosa, voy a traer a mi vida personas que me van a hacer daño, que se van a aprovechar de mi fragilidad, de mis heridas, de mi dolor, de mi historia sin resolver. Entonces, antes de cualquier cosa, necesitamos sanar el femenino. Y el título de este taller es cómo sanar el femenino, ¿cierto? Para abrazar a un masculino desde un lugar distinto. ¿Por qué? Porque si yo soy una mujer plena, abundante, no voy a establecer con el masculino relaciones de apego, ni dependencia, ni de sumisión. Voy a establecer relaciones entre pares, ¿ya? No este masculino tóxico que quiere tomar ventaja, que quiere ponerte el pie encima, que quiere tener la razón, que tiene frialdad emocional, que tiene miedo al compromiso. Vamos a poder convocar un rey para una reina, ¿se entiende? Un emperador para una emperatriz. Pero ya no niñitos que te gostean, que aparecen, desaparecen, que mienten, que engañan. Porque la energía masculina no tiene por qué ser eso. Ese es el masculino tóxico. Esa es una masculinidad tóxica que también tiene su historia, su relato. Pero el masculino sano, arquetípico, es un masculino que es capaz de sostener, de cuidar, de cumplir con su palabra, de ser una persona que tiene valores, que tiene coherencia, que tiene estructura. Se entiende que no es el formato negativo del masculino, esa es la herida, esa es la sombra. Entonces, en la medida que conectamos con nuestra autovaloración, con nuestro automerecimiento, con nuestros dones creativos, con nuestra sabiduría, lo que atraemos a nuestra vida son otro tipo de vínculos, otro tipo de intercambio a nivel monetario, a nivel laboral, a nivel creativo, a nivel de pareja, a nivel de vínculos, de amistades, de proyectos. Cambia la relación con nuestro cuerpo, la relación con nuestros sueños, con nuestras sensaciones, con nuestras sincronías, con nuestro inconsciente. Va a haber aquí un cambio de paradigma. Entonces, el tarot nos ofrece una amplia gama de elementos que nos va a permitir identificar
Un arquetipo sano de uno en desequilibrio. Y vamos a entender cómo desde el arquetipo que está desequilibrado atraemos un tipo de energía masculina que no es positiva para nosotros, porque implica maltrato, porque implica violencia, porque implica descalificación, porque implica desvalorizar las emociones, ¿cierto? Y porque nos deja en un lugar estereotipado, la mujer sufrida, la madre abnegada, la hija buena, la hermana que aguanta todo, o sea, hay que salir de ese lugar, hay que replantearnos esas categorías que históricamente han estado presentes en nuestro sistema familiar. ¿Por qué? Porque que haya pasado así en generaciones anteriores no es obligación que siga pasando. Significa que eso fue lo que ellas pudieron lograr con las herramientas que tenían, con las libertades que su tiempo, su cultura les permitió. Pero si tú estás aquí y ahora viendo esto y tienes las herramientas y tienes el deseo y tienes las ganas también de cortar con esta repetición inconsciente, este es un taller que te va a dar herramientas de tarot, te va a dar herramientas de ancestrología y te va a dar herramientas de metagenealogía, que finalmente es la disciplina que engloba todo esto. Si tienes cualquier duda, este es un taller online que ahora tentativamente la fecha que tenemos son los días martes de junio. Ya los días martes de 8 a 10 es un taller que se hace a través de videoconferencia, va a quedar un respaldo grabado, pero sí te recomiendo que participes de la clase porque yo no vendo material envasado, me interesa que los alumnos aprendan y participen. Y sobre todo porque en estos talleres se abren muchas historias y la idea no es faltar a clase y después quedarte en tu casa viendo las historias de otros, porque ese es un acto de mucha intimidad y de mucha confianza que hay que participar para merecer ese honor de ser escucha de un otro. Vamos a trabajar, es necesario que tengas un mazo de tarot, idealmente sí, ¿ok? Partimos la próxima semana, todavía nos queda más de una semana, voy a estar haciendo inscripciones y quedan las clases grabadas, dura 4 sesiones, el cronograma ya está publicado, que es lo que vamos a ver clase a clase. Si tienes cualquier duda, por favor, déjame tu comentario, si necesitas más información, déjame tu correo.